Perfecto. Bueno, estamos 8, ya estamos menos personitas que antes, pero bueno, vamos a seguir. Chicos, en este momento están viendo mi pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Hay alguien que tenga problemas con la pantalla? Sí, Hola. profe, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, habíamos visto hasta ahorita todo lo que se puede hallar con respecto a requisitos de competencia e idoneidad del talento humano en una institución, principalmente enfocándonos en las normas que rigen a los laboratorios, incluidos los laboratorios clínicos, que son, pues ustedes ya lo saben, más normalizados con la 15189 que con la 17025, pero que la 15189 está inherentemente dentro de la familia de las normas ISO. Es decir, que implementando la 15189 implementamos la 17025 y por lo tanto cumplimos con ambas. Entonces, si hablamos de el área del talento humano, resulta que el área del talento humano es un contexto que viene en el ADN de cualquier organización, es decir, que la estrategia y los subsistemas de escogencia y la forma en cómo se hacen las convocatorias de talento humano viene dentro del ADN de la institución. ¿Qué es el ADN de la institución? Muy fácil. Cuando elaboramos la misión, la visión, ¿cierto? Los valores, los valores, los planes estratégicos que se implementan o que se plantean, más bien que se plantean para cumplir con esos valores institucionales, organizacionales y las competencias que se establecen para cumplir con esos planes estratégicos. Entonces, a esto le llamamos una gestión integral por competencias. ¿Qué significa una gestión integral por competencias? Significa que en el área del talento humano entonces se hace el proceso de atracción, selección e incorporación, que nosotros lo conocemos como convocatorias. Eh, a ese personal se le hacen planes de inducción o lo que conocemos como capacitación inicial, estableciendo que deben tener una formación, una evaluación de desempeño, unos incentivos o beneficios, no incentivos o beneficios no significa que los estén felicitando, que les estén dando dinero, ¿cierto? Significa que es un personal al que hay que reconocerle su buena actividad, ¿cierto? Hay que reconocerle su buen desempeño. Y por lo tanto, estos beneficios e incentivos significa que no solamente es económico, sino que también es motivacional, personal, ¿cierto? Y de reconocimiento, dentro de los cuales todo eso apoya a un análisis de perfiles, cargos y descripciones y funciones, que fue lo que ustedes elaboraron en el taller. Todo con el de que en las organizaciones se hagan unos planes de carrera, es decir, que las personas puedan ver y desarrollarse con esas organizaciones. Lo que quiere decir que cuando hablamos de plan de carreras, hablamos de que hay una sucesión, que hay una experiencia, que esas personas que tienen experiencia se nombran mentorings o líderes para entrenar a otras personas, que se elaboran convocatorias para personas jóvenes, profesionales, que desarrolladas o capacitadas por esa persona que tiene entrenamiento experto y que se llaman planes de sucesión o diagramas de reemplazo. Es decir, que las instituciones deben tener una estrategia o sistemas dentro de los sistemas de calidad que impliquen la planeación y un programa organizacional del reemplazo de las personas preparadas para asumir nuevas responsabilidades y crecimiento laboral. Entonces, ¿qué significa esta estrategia o sus sistemas de talento humano? Significa que son planes de carrera que implican el diseño de un esquema teórico que lo que busca es usualmente ir definiendo los requisitos para pasar de un nivel a otro, es decir, crecer en relación con las competencias de cualquier persona, es decir, una persona seleccionada en una convocatoria, que debe tener unos planes de diagramas de reemplazo, tener un plan de jóvenes profesionales, que debe tener un plan de carrera, que significa un esquema donde la persona se forma, donde la persona ingresa desde una posición inicial y va creciendo y se va desarrollando con ella. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que deben existir diferentes contextos dentro de los cuales hay planes de sucesión, programas de personas claves, programas de jefes y entrenadores, lo que
antes se hacía, o el enfoque tradicional que tenían las instituciones era que se escogían las personas y a esas personas se les hacía formación en conocimientos y competencias. Recuerden que eso ya no, eso es obsoleto. Entonces ahora lo que se hace es una estrategia organizacional enfocada en esa formación de conocimientos que ya trae el personal. Entonces, antes se tomaban en cuenta, se tomaban decisiones de formación, ahora ya no se toman, sino que se hace una cantera de talentos, es decir, que en la convocatoria se logra y se consiguen esas personas que ya traen esos talentos y lo que se hace es achicar brechas, significa que ya no estamos achicando brechas, sino que estamos autodesarrollando a esas personas que nos achican las brechas de formación que debe tener nuestro personal. Antes se asignaban nuevas funciones, ya no se asignan, sino que se desarrollan unas funciones que son desafiantes, unas funciones que desarrollan las capacidades de la persona, que retan esas capacidades. Antes se hacía la evaluación de desempeño como una medición, ahora lo que se busca es evaluar ese desempeño en forma de desarrollar a las personas, no solamente como una forma de evaluación, sino como una forma de hacer crecer a las personas. Antes se tenían programas destinados a sucesión y reemplazo, ahora se hacen programas de mantenimiento de capital intelectual. Quiere decir que no solamente es desarrollar y reemplazar sucesión, sino que también se tiene gente que vaya desarrollándose y vaya creciendo, que vaya implementando el conocimiento y la experiencia de otras personas. A esto se lleva en el momento en el que las las mentes más jóvenes traen conocimientos que uno a veces se cierra y no ve. Antes se tenía que el potencial se definía por la alta capacidad de aprendizaje, ya no, ya lo que se necesita es esa capacidad de adquirir nuevos conocimientos y de cerrar brechas, de establecer un diagnóstico sobre el potencial del personal. Antes se tenía que se hacía estructuras de talleres para desarrollar y desarrollar habilidades en el talento, ahora no. Ahora esa estructura de taller sí es utilizada, se llaman capacitaciones, pero ya ahora lo que se hace es que lo que se desarrolla es el conocimiento de las competencias, no de las habilidades. Es decir, más la capacidad de aplicar. Toda esta gestión del talento humano lo que busca es definir una estructura, en esa estructura definir una interrelación de todas las personas del talento humano que se desarrollan en una institución con su jerarquía, sus posiciones, sus puestos y lo que nosotros llamamos definir perfiles. Entonces, cuando se definen esos perfiles, se selecciona, se hace convocatoria, se selecciona un personal, un talento humano. Ese talento humano se le hace un análisis de brechas de conocimiento y con respecto a ese análisis de brechas se hace un plan de capacitación, que lo ideal es cubrirlo en esta convocatoria, pero si no se puede porque tal vez el personal que se necesita no cumple con todo, se puede hacer un plan de capacitación. A ese plan de capacitación se le hace una supervisión, recuerden que hay que tener registro y se evalúan las competencias laborales de este desempeño. La idea es transformar la cultura en objetivos comunes. ¿Eso qué quiere decir? Es llevar siempre hacia adelante las ideas. Le llamamos amor propio, no se llama amor propio, se llama amor institucional. Así como cuando hablamos de la Universidad de Antioquia y decimos pertenecemos a la Universidad de Antioquia y nos sentimos orgullosos, es esto. Entonces, esto se llama la gestión del cambio y eso es lo que se llama requisitos de idoneidad y competencia en el talento humano. Charles Darwin, un naturalista muy reconocido por ustedes, por los biólogos, por los que estudiamos ciencias, decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, la que mejor se adapta. Entonces, a eso viene con todo lo que nosotros estamos invitando con este requisito de competencia y idoneidad, para que ustedes piensen y afinen sus perfiles, ¿ok? Para que ustedes también sepan que cuando estén en las nuevas convocatorias ya van a cumplir con un perfil ya definido, con unos perfiles, con unos procedimientos definidos. Chicos, ¿alguna pregunta en requisitos de competencia y idoneidad según las normas? ¿Alguna pregunta? Chicos, hola. Todo claro, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, para terminar esta clase, hasta aquí, hasta este momento, requisitos de competencia y idoneidad.
es lo que entra en el parcial que van a presentar dentro de 8 días, ¿ok? Entonces, ya lo que se llama planeación, organización y control, ¿cierto? Ya lo vemos para el otro parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a ver lo que se llama planeación. Y yo sigo insistiéndole, chicos, ustedes en este momento, ay, yo siempre creo que se los he insistido desde que si me conocen metrología, metrología uno, metrología 2, lo que me conocen, disculpen, todo lo que nosotros aprendemos, chicos, es un contexto de interrelacionar lo que nosotros ya sabemos, lo que ya conocemos o lo que hemos aprendido. Y la planeación es algo que ustedes ya hacen. Es más, tienes una organización. Y yo no sé si ustedes, yo se los he dicho, pero no hay carrera que sea más organizada que ustedes, los microbiólogos. Yo siempre les digo, los microbiólogos son tan organizados porque de la organización de sus ensayos, sus análisis, depende del éxito de esos análisis. No es lo mismo yo, que soy ingeniera química, que voy a hacer, por ejemplo, un análisis de alimentos. Bueno, no me voy a ir a alimentos porque en alimentos también necesito una asepsia. Me voy a ir a algo que no necesite una asepsia o una esterilidad. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis de rancidez y yo no necesito saber si tiene microorganismos o no microorganismos, si afectan o no afectan, pues yo hago el análisis y no me importa, ¿cierto? Puedo hacerlo y si se me olvidó algo, puedo implementarlo en ese momento y el análisis se corrió y lo llevé a cabo y obtuve resultados. Pero cuando estoy hablando de microbiología, estoy hablando de que ustedes, por el hecho de la especialidad de la línea de formación de ustedes, ustedes tienen un nivel de organización muy superior a cualquier otra carrera. Porque si ustedes van a hacer un análisis, ustedes necesitan un nivel de esterilidad que si no lo tienen, no pueden llevar a cabo ese análisis. Entonces ustedes con 2 o 3 días de anterioridad tienen que haber organizado ese análisis. Eso quiere decir que ustedes planean los análisis con tiempo para que ese análisis se pueda llevar a cabo. Entonces, la planeación y la organización no es ajena a lo que ustedes estudian y a su formación. Es una parte complementaria o una parte inherente de lo que ustedes, en lo que ustedes se han formado. ¿Ha quedado claro lo que acabo de decir? ¿Es claro? ¿O muy confuso? Es claro, profe. Es claro. Entonces, cuando nosotros hacemos una planeación, estamos organizando los elementos de cualquier sistema, ya sea de calidad, ya sea de análisis, ya sea un método, ya sea un procedimiento, y que se relaciona íntimamente con otros sistemas o con otros elementos de ese mismo sistema o de ese mismo modelo y que hacen que yo tenga un resultado. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de gestión de calidad y estamos hablando de la planeación, pues estamos hablando de cómo nosotros, así como organizamos un análisis o una técnica analítica, un procedimiento experimental, cómo nosotros organizamos un sistema de gestión, desde la parte pre, la parte analítica y la parte posanalítica. Entonces, cuando hablamos de la planeación en la organización, estamos hablando de que un elemento principal en cualquier sistema de gestión o cualquier organización es el compromiso. Hombre, si ustedes como biólogos no se comprometen a llevar a cabo un análisis con todas las de la ley, pues no van a tener los resultados deseados. Lo mismo pasa con un sistema de gestión de la calidad. ¿Cuál es la diferencia en un sistema de gestión de la calidad? Que en un sistema de gestión de la calidad el compromiso debe ser desde la dirección. Eso quiere decir que el compromiso debe ir desde que nos metemos la manito al bolsillo, porque un sistema de gestión de calidad no es económico. Hombre, no es económico, no es lo más barato del mundo, pero sí da muchas ganancias, sí da unas ventajas que no da no tenerlo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del compromiso de la dirección, que es el elemento principal de cualquier planeación o organización para un sistema de gestión de calidad, estamos hablando de cómo definimos todas esas estructuras que dependen y cómo se interrelacionan en una institución. Cómo yo interrelaciono mi organización, el talento humano, los equipos, la gestión de procesos, la compra, inventarios, los documentos, el servicio al cliente. En términos del contexto de cualquier modelo de gestión de calidad, es como la referencia, la dirección y la estructura organizativa que tiene cualquier laboratorio para prestar esos servicios. Entonces, si nosotros hablamos, chicos, de la planeación, estamos hablando de un elemento vital para cualquier planeación de un sistema de gestión es el compromiso de la dirección. Si no hay compromiso de la dirección,
a que haya un apoyo a las actividades que se realizan, a que haya una motivación para participar en las actividades que realiza el laboratorio, de que sea visible ese apoyo para que las personas sientan que es desde la dirección, no desde el coordinador, no desde el analista, que se sienta que es necesario esa motivación. Entonces, ese compromiso de la dirección va a hacer que todo fluya más rápido y que el nivel de decisiones de la organización establezca una organización tal que se logre un sistema de gestión y que ese sistema de gestión interactúe entre sí. Entonces, cuando no se tiene ese compromiso de la dirección, no es posible establecer las políticas y los recursos necesarios para apoyar ese sistema de gestión. ¿Qué son políticas? Las políticas de calidad, chicos, es lo que se quiere lograr, lo que se quiere cumplir. En muchos laboratorios mucha gente dice, hombre, pero yo no entiendo qué son las políticas de calidad. Entonces, cuando hablan de cómo es posible establecer con el compromiso de la dirección las políticas de calidad, estamos hablando de que si yo soy un laboratorio de análisis o de diagnóstico clínico, estoy hablando de que mis políticas es entregar resultados de calidad. ¿Ok? Eso es una política. Y para mí una política no entendida como los políticos de Colombia y como los políticos latinoamericanos, sino como una política como tal, como la definición de la palabra política es lo que yo establezco para cumplir. Entonces, cualquier organización debe estar diseñada de forma tal que garantice el cumplimiento de los objetivos de la calidad. Entonces, si mi política es entregar resultados de calidad con todo lo de la ley, eso debe ser lo que yo garantice con mi estructura organizativa, es decir, con mi planeación. Mi planeación debe hacer que esa organización cumpla con eso. Entonces, lo primero que necesita cualquier laboratorio es, primero, ser una entidad legalmente estructurada. Eso lo cumplen la mayoría de las instituciones que tenemos en el país, no digo todas, la mayoría, y que y que sea una entidad legalmente estructurada, le garantiza que pueda cumplir con un adecuado funcionamiento y que pueda contar con todos los elementos de una organización necesarios. ¿Cuáles son esos elementos? El primero, compromiso de la dirección. El segundo, como lo había dicho un compañero que está por aquí, John Alexander, liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? El compromiso que todo el talento humano, el compromiso de la implementación de ese sistema, el hecho de que haya motivación, el hecho de que se motive al personal a que haya comunicación, el hecho de que se dé la capacidad de utilizar todos los recursos disponibles para poder implementar ese sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas de calidad no son económicos, son ventajosos, son muy buenos, pero no son económicos. Ahora, una estructura organizativa es otro elemento que debe definirse claramente y reflejarse en un organigrama con asignaciones claras para que la gente sepa cuáles son sus responsabilidades y tareas. Otro elemento es tener un proceso de planificación, que es un proceso de planificación donde yo desempeño, establezco tareas, actividades y establezco cómo las voy a cumplir, cuál es la disponibilidad, cuál es el recurso que necesito, tanto humano como económico, cómo va a ser la gestión de ese flujo y cómo lo vamos a hacer. Entonces priorizo actividades. En la implementación, es decir, cuando ya tengo la planificación, lo implemento. Entonces es cuando escojo ese personal que es capaz de enfrentar esos problemas que se pueden presentar en cualquier gestión de proyectos y actividades, como por ejemplo que no se cumple, que no se puede lograr, que se puede reemplazar, cómo se puede subsanar eso que no se puede cumplir, de manera tal que ese personal cumpla con los calendarios de los objetivos. Y como último, siempre en todo sistema de gestión de calidad se debe tener un seguimiento como elemento. ¿Qué significa un seguimiento? Que se debe tener una manera de hacer seguimiento de que ese sistema funciona, de que las normas se están cumpliendo y esto es lo que llamamos mejora continua. Ese seguimiento que me dice cómo está, cómo se cumple. Por ejemplo, una forma de hacer seguimiento es lo que ustedes muchas veces llegan a un laboratorio y tienen una atención y evalúe la atención que recibió y le muestran 3 caritas o 5 caritas, entre las cuales una es muy mala, la 5 es muy buena o la 1 es muy mala, la tercera es muy buena. Y en medio de eso se establecen indicadores. ¿Cuántos de los tantos clientes
dijeron que la atención había sido excelente. ¿Cuántos de los tantos clientes? Y eso se llaman indicadores y eso me ayudan a hacer un seguimiento. Entonces, cuando hablamos de la planeación, chicos, hablamos del rol de la dirección, que el papel que desempeña la dirección es de liderazgo. Hombre, no es que, como lo dijeron ustedes, debe haber un coordinador o una persona líder de... Entonces, en él se enfoca todo y hágale usted como pueda. No, es la dirección la que debe darle a esa persona la capacidad y los recursos necesarios para poder hacer ese papel. En la norma ISO 15189 establece muy claramente, chicos, lo siguiente: la dirección del laboratorio será responsable del diseño, implementación, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad. Eso quiere decir que si ustedes llegan a un laboratorio y el líder es el que tiene el desempeño y tiene el cargo de todo, sí, pero si él no tiene el apoyo y claramente la comunicación de la dirección, él puede no tener la responsabilidad de no haber o no haber desarrollado un sistema de gestión de la calidad con no conformidades, es decir, un sistema de la calidad que cumpla. ¿Esto a qué se debe, chicos? Se debe a que cualquier sistema de gestión debe describir, como lo dice acá, las responsabilidades específicas de esa misma dirección, es decir, cómo, a pesar de que tengan un líder, cuáles son las responsabilidades de esa dirección, cómo lo va a comunicar, cómo va a establecer esas políticas, cómo esa dirección garantiza que las políticas cumplan, que los procesos se lleven a cabo, que haya procedimientos e instrucciones claras. Cómo esa dirección se asegura de que todo el personal, desde el líder de calidad, el personal, los que sirven el café, los que reciben y dan atención al cliente, cómo ellos entienden ese sistema de gestión de la calidad, cuáles son sus deberes y responsabilidades, cómo esa dirección le facilita al personal las jerarquías o las autoridades y los recursos adecuados para llevar a cabo las tareas o asignaciones establecidas. Entonces, en el liderazgo o rol de la dirección tenemos dos funciones de calidad. El uno, los que son directores de laboratorio, ¿cierto? Que son los que configuran en una organización el apoyo a un modelo de sistema de gestión de la calidad, que son responsables de elaborar las políticas, de asignar jerarquías o tareas o responsabilidades, que son encargados, ojo, no solamente de asignar, sino de revisar y asignar recursos, de revisar que eso se esté haciendo y que tenga un funcionamiento óptimo. Y luego tenemos los directores de la calidad, que ustedes llaman como líderes de calidad, coordinadores de calidad, que son aquellos que no establecen las políticas, sino que ayudan a configurar, planificar las políticas de calidad, que planifican e implementan, ojo, planifican e implementan el sistema de gestión, pero ellos no hacen nada si no hay apoyo de la dirección, que son los responsables de la implementación y el seguimiento, pero que no son ellos los que, ojo, establecen las políticas, son ellos los que la implementan, ¿ok? Entonces, el siguiente es el personal de laboratorio, que son desde los técnicos, los analistas, todo el personal que está en el laboratorio y que tiene asignado una responsabilidad, unas tareas claras, que deben seguir esas políticas diseñadas desde la dirección del laboratorio, y que deben ser claras, que ese personal se involucra con esa dirección a un nivel lo suficientemente alto para que garantice el éxito de cualquier programa de gestión de calidad, que al implementar cualquier sistema se determine un nivel alto, que significa que incluye a todas las personas que toman decisiones, que les da el apoyo que necesitan y que se transmite ese compromiso y que se comunica claramente. Entonces, cuando estamos hablando de los elementos que hay que tenerse en cuenta, estamos hablando del itinerario del flujo de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que hace esa organización? Establece el orden. Entonces, viene un paciente, se le toma la muestra importa o simplemente ya está en el laboratorio cómo se pasa la parte de análisis, necesita para hacer ese análisis, cómo se hace el análisis, cómo se entrega y todo establece un flujo de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se elabora un organigrama claro, complejo, completo, al que haya una
organización clara para todos los miembros. Es decir, que todo el personal del laboratorio tenga claro cuál es su tarea, cuál es su organización y cuál es su posición en esta organización. Entonces, para esa planeación existen muchas estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Son aquellas actividades o funciones, no, son aquellas actividades que se utilizan para implementarlo. Como cuál la primera estrategia es, por ejemplo, qué prácticas de calidad ya están en el laboratorio, que no tenga que repetir, que yo me pueda evitar esa creación, que simplemente pueda innovar o mejorar. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el talento humano para yo poder sacarle el mayor provecho a ese talento humano? ¿Qué recursos hay disponibles? Porque como yo se lo vengo diciendo, un sistema de gestión de calidad no es económico, pero es muy ventajoso, da muchas ganancias. Es más caro no tener un sistema de gestión de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacemos estrategias para la implementación, hay muchos cambios que se pueden presentar durante la ejecución. Implica que todo el personal debe estar alerta a poder cumplir con todas aquellas desviaciones, aquellos cambios, y quiere decir que desde la dirección, disculpen, no podemos dejar desmotivar, tenemos que tener a todo el personal con la moral alta para que toda esta estrategia se lleve cada paso y se cumpla paso a paso exitosamente. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que establece una estrategia? Quiere decir que la estrategia es desarrollar o identificar los mayores problemas, lo que tenga inicio, las etapas prioritarias y establecerlas con objetivos realistas y mensurables. Hay personas que son especialistas en establecer objetivos, pero que no son ni alcanzables ni medibles. Entonces, cuando yo establezco un objetivo, lo principal que debo tener en cualquier plan, en cualquier desarrollo, en cualquier proyecto, es que esos objetivos se puedan cumplir. No quiere decir que me vaya a medir en establecer unos objetivos, quiere decir que no voy a establecer unos objetivos desafiantes, retadores. Quiere decir que tengo que saber que se pueden realmente medir y realizar, que no son ideales, que son reales, ¿ok? Entonces establezco cómo voy a hacer para medirlos, controlarlos y siempre, siempre manteniendo la calidad. Entonces, un primer paso para cualquier planeación, chicos, se llama la elaboración de esa planeación, que significa analizar y conocer qué tenemos en el laboratorio. Entonces, a eso le llamamos generalmente un análisis de brechas. ¿Qué significa un análisis de brechas? Es una lista de lo que se tiene y de lo que no se tiene. Es una lista de sistemas que se necesitan para implementar cualquier proyecto, para llevar a cabo cualquier plan. Entonces yo elaboro una lista y hago una comprobación, identifico qué no tengo y qué tengo. Entonces, para poderles explicar este análisis o elaboración, que es el primer paso, es establecer qué tengo y qué no tengo, voy a hablar de un análisis de brechas en ustedes y en mí, por ejemplo. Yo voy a hacer un análisis de brechas con algunos de ustedes. ¿Quién de ustedes quiere ayudarme a hacer ese análisis? No se sientan mal. Esto simplemente es un ejemplo. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere que le aplique un análisis de brechas? Que se llama conocer qué tengo y qué no tengo. Voy a hacer un análisis de brechas de ustedes como estudiantes y como formación profesional. ¿Quién quiere participar? Nati, John, Manuela Hernández, Marfranci, Manuela González, María Alejandra, Camilo, ¿cómo estás? ¿Quién me quiere ayudar? Cuéntenme. Dígame yo no le voy a decir nada. Al contrario, esto les va a ayudar. A ustedes les va a servir. Porque cuando yo les hago un análisis de brechas, usted va a saber, oiga, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Por ejemplo, yo les voy a contar qué me pasó a mí. Yo soy santiagueña, ustedes lo saben. Mi acento siempre me delata, ¿sí o no? Cuando yo empecé a estudiar mi universidad, era deportista. Entonces me trasladé de universidad desde la UIS, yo le digo la Whiskería, ¿cierto? La UIS, que es la Universidad Industrial de Santander, que es el alma mater de Bucaramanga, o de Santander, a la Universidad de Antioquia por deporte. Entonces me vine a estudiar a la Universidad de Antioquia
por deporte. Me parecía mucho mejor el deporte de la Universidad de Antioquia. Entonces pasé de Ingeniería Química de la UIS a Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. Pero cuando yo llegué a la Universidad de la UIS, yo tenía falencias con respecto a la gente que estaba acá de Ingeniería Química, pero traía ventajas que ellos no tenían. Por ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander, como es una universidad más industrial que ciencias, a nosotros desde los primeros semestres nos enseñan a programar. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, sabía programar en MATLAB, programar en LabVIEW, programar en Excel, mientras que mis compañeros no sabían hacer todo eso. Pero ellos tenían más fortalezas a nivel de química, más fortalezas que yo no tenía. Entonces, eso es un análisis de brechas. ¿Quién de ustedes quiere que yo le pregunte o le haga un análisis de brechas corto? No un análisis de brechas muy dominante. Entonces, díganme ustedes quién me quiere ayudar. Ah, chicos, un voluntario. Profe, pues si quiere Por yo. favor. Hey, Nati, gracias. Nati, voy a empezar contigo. Nati, ¿tú cómo te consideras con respecto a tus compañeros? Por ejemplo, con tus amigos. ¿Tienes capacidades o competencias mayores que ellos o menores? ¿Qué crees tú? Sin hacer el análisis de brecha. Dime algo. No importa lo que me digas, esto no va a ser evaluado. Simplemente dime lo que piensas. Uy, profe, qué pregunta tan difícil. Siento que sí, dura, ¿cierto? Sí, no sé, hablar como de uno mismo es una de las cosas más difíciles Claro, que hay, pero pero tenemos bueno, que tener esa capacidad, ¿cierto? Listo. sí. Muy bien. Nati, ¿qué Bueno, piensas tú que puedes tener? profe, pues con respecto a a la pregunta, yo diría que en base, así como en un primer vistazo, creería que todos tenemos como las mismas capacidades porque hemos venido pues recibiendo esa misma formación en la misma universidad, bueno, creo yo. Muy bien, excelente. En cuanto a nivel personal, no sé, de pronto Más eh, sé práctica, más que, recursivo, menos recursivo. sé que tengo de pronto una capacidad de organización muy buena. No sé Ujú. si es mayor o no porque no conozco muchos de los que están aquí, entonces es Perfecto, difícil, muy pero bien, no sé, Nati. de pronto eso podría ser, sí. Quédate ahí, Nati, está bien, muy bien. Quédate ahí. Bueno, entonces lo primero es, chicos, y de aquí en adelante, voy a enseñarles algo que a mí alguna vez me enseñó alguien. Y uno nunca dice en base a, sino con base en. ¿Cómo me lo enseñó? Es porque un envase es un envase de gaseosa. Un envase es una botella. ¿Listo? Entonces, es erróneo decir en base. Entonces, siempre se dice con base en. ¿Listo? Entonces, reemplacen ese en base con la respuesta en, la palabra en la reemplaza con. ¿Listo? Con base en. ¿Listo? Primero que les quiero enseñar. ¿Listo? Entonces, Nati, de aquí en adelante tú dices con base en. ¿Listo? Con base en tal cosa, siempre, siempre. Y miren que Word siempre se los corrige a ustedes. No sé si ustedes se han dado cuenta. Muy bien, porque se llama gramática. Entonces, Nati, tienes toda la razón. Como ustedes vienen en una formación muy similar, todos homogéneamente deben tener competencias muy homogéneas. Pero tú tienes razón, tal vez no los conoces a todos y en medio de esta pandemia y esta virtualidad va a ser mucho más difícil definir si yo soy más práctica, más recursiva, tengo una actitud más positiva, más negativa, ¿cierto? Eso es diferente. Pero yo te voy a hacer un análisis de brechas. Nati, ¿en qué semestre van ustedes? Cuéntame. En especial tú. Otra pregunta muy complicada, profe. Voy en el nivel 6. Listo, perfecto. Tú estás entonces en nivel 6, pero tienes materias un poquito más altas porque esta materia es un poquito más alta, ¿cierto? Listo, muy bien. Nati, ¿cómo estás en Excel? ¿Qué nivel de Excel tienes tú? ¿Medio? ¿Básico? ¿Avanzado? Profe, pues yo diría que medio. En los últimos años, bueno, en este último año me ha tocado aprender un poquito más. Eso, muy bien. Y con respecto a las materias que vas viendo, te vas dando cuenta que necesitas aprender más. ¿Y lo has aprendido por cursos o lo has autoaprendido autónomamente? Más por la parte autónoma. Perfecto, Nati. Muy bien. Entonces, primera lista. ¿Cómo manejo Excel? ¿Medio, básico o avanzado? Listo, Nati. Muy bien. Nati, ¿cuántos idiomas sabes tú?
3 idiomas, profe, pues contando el español. Perfecto, entonces vamos a contar idiomas que se hablan. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a preguntar, Nati, ¿qué software estadísticos manejas? He estado aprendiendo un poquito de el manejo en R. En R, SPS, No, StatGraphics, no. no, profe. Design Expert, no, listo, muy bien. Nati, ¿cómo estás en diseño de experimentos? ¿Básico, medio, avanzado? Profe básico, lo que alcanzamos a ver en Metro 2. Perfecto, no, no te preocupes, eso está bien. ¿Cómo estás, Nati, en estadística? ¿Cómo son tus conocimientos en estadística? ¿Viste bioestadística? Bioestadística es básica. ¿Cómo estás en estadística? ¿Básico, medio o avanzado? De lo que te dieron en bioestadística, ¿has manejado otros, has tenido experiencia en otros para manejar estadística de otra forma diferente a lo que viste en bioestadística? No, profe. Diría que Muy entonces bien. es como Nati, ¿cómo un nivel estás más con básico. respecto? Perfecto, Nati. Y en metrología, bueno, ustedes como profesionales de la Universidad de Antioquia salen con un conocimiento muy bueno de metrología, eso lo puedo yo garantizar. Nati, ¿cómo te sientes en metrología con respecto a otros microbiólogos de otras universidades? Profe, pues siento que a nosotros nos dan un muy buen fundamento en la universidad con respecto a metrología. Incluso pues tenemos metrología 1, metrología 2, en donde se refuerzan Y muchos aseguramiento. conceptos y esta tercera materia, aseguramiento de la calidad. Y Nati, con respecto a tus compañeros. Con respecto a los compañeros en metrología, Sí, dura esa respuesta, dura esa pregunta, ¿cierto? Muy bien. muy dura, profe. Sí, total, total. Yo siempre la hago, no te preocupes. Siempre. Yo les he contado, chicos, que hay una chica, Natalia, que está en el laboratorio de inmunología de Antioquia, que ella es egresada de 2019, 2018, 2018, y no, en un año fue escogida como líder de calidad. No tenía ni un año, ni experiencia anterior, y ya la pusieron como líder de calidad. Ustedes saben por qué, por la formación en metrología que ella traía, pero ella había hecho trabajos con metrología con la profesora Esperanza. Entonces ella tenía un conocimiento de metrología un poquito más avanzado, ¿cierto? Porque había hecho una cantidad de cosas, proyectos, otras cositas. Nati, con respecto a tus compañeros, ¿cómo te sientes en metrología? ¿En similitud o con ventajas o igual o desventajas? No te preocupes, Nati, por lo que diga, no hay problema. Eso es simplemente un ejemplo. Profe, pues yo diría que en similitud, la Perfecto. verdad, todos hemos pues como tenido esa oportunidad de recibir esos 2 cursos anteriores Nati, y creería te que voy a sí. hacer la última pregunta. Y si yo te digo, Nati, ¿tú puedes aplicar la metrología a algo que hagas en un laboratorio? ¿Dirías que sí? ¿Tienes la capacidad, tienes esa competencia? ¿Aplicarla qué, profe? Aplicar la metrología, sin que te digan qué es lo que tienes que hacer, validar, verificar normas de calidad, cumplir, verificar un manual de calidad. ¿Podrías hacerlo? Claro, profe, porque ahí están Exacto, las bases. muy bien. Ahora yo te digo una cosa, Nati. Acabamos de hacerte un análisis de brechas. Si yo te digo, hay más cosas que tú podrías enlistar, darte a una convocatoria con tus compañeros y decir, bueno, me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esto. Eso es un análisis de brechas. Chicos, ¿lo entendieron? ¿Entendieron que es un análisis de brechas? Entonces, por ejemplo, Nati diría, yo me voy a poner a hacerme muy fuerte en R, para que cuando a mí me hagan una entrevista, yo diga, no, es que yo sé programar en R y sé hacer análisis estadísticos en R. R no es difícil, chicos, es muy fácil.
pero yo puedo decir, yo manejo R, yo manejo SPS, yo manejo Excel. Yo puedo manejarte un sistema de calidad y a eso le llamamos análisis de brechas. Chicos, ¿les quedó claro qué es un análisis de brechas? Significa establecer lo que se tiene hasta el momento en la práctica actual. Eso es lo que se llama un análisis de brechas y es lo primero o el primer paso que uno hace cuando va a establecer o va a elaborar un proyecto o va a analizar un proyecto o una planeación de un sistema. ¿Quedó entendido qué es un análisis de brechas, chicos? ¿Les quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, chicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la planeación de un sistema de gestión, lo primero que hacemos es un análisis de brechas, que es una lista de compromisos. En términos del sistema de gestión, ¿de qué falta? ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que reforzar? E identificar esas áreas para poderlas reforzar. De manera tal que se establezcan prioridades y a esas prioridades, al determinar esas prioridades, se afronten primero las prioridades y se vaya estableciendo paso a paso. Y eso se llama una planeación. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas se identifican en los laboratorios con mayor frecuencia? Por ejemplo, en muchos se identifican problemas en los solicitud de análisis. Ustedes dirán, pero es que eso está bajado ya. Resulta que a veces hay que educar a los médicos para que ellos sepan cómo pedirnos los análisis, porque a veces lo que ellos piden no es claro para nosotros. Entonces hay que hacer una estrategia de comunicación donde el médico sepa cómo me tiene que pedir un análisis para ayudar a hacer el análisis que él necesita y no perder o hacer un procedimiento que no se necesite. Por ejemplo, una gestión de muestras en el personal técnico no competente, eso ya está más obsoleto. En el control de calidad, cómo se establecen los controles, cómo se mantienen los controles de calidad en los procesos analíticos, en los registros y notificación de resultados, la gestión de reactivos y equipos, que quiere decir que debe ser escrito cuáles son los objetivos y tareas que se va a desarrollar, quién tiene la responsabilidad de llevar a cabo esos controles, quién establece un calendario, es decir, la fecha inicial y la fecha final para cumplir con esas actividades, el presupuesto y los recursos necesarios. A veces se inician proyectos o sistemas sin los recursos necesarios, pero se va planeando y se van estableciendo paso a paso. Se va cumpliendo uno y se va buscando el recurso para el siguiente. No es lo ideal, chicos, pero a veces toca así. Y a todo eso que se logra, a esa ejecución se le hace un seguimiento, que es lo que se llaman indicadores. Entonces, quiere decir que cuando vamos a implementar, al iniciar, se inicia con un plan que ha sido organizado y se implementa. ¿Qué es lo primero que tenemos que, vuelvo y lo repito, que tenemos que tener? Compromiso, es decir, conseguir los objetivos establecidos en ese plan. Ese plan se debe desarrollar por etapas. Quiere decir que se ejecuta por prioridades, es decir, lo principal primero, lo que establece mayor problema primero, y se va estableciendo. ¿Cómo se hace? Se determinan recursos suficientes o limitados. Quiere decir que no los tenemos todos, pero vamos desarrollando por prioridades. Y comprometemos al personal, de manera tal que tenemos una comunicación eficaz, la formación necesaria, se hacen las capacitaciones que se necesiten, estableciéndolos a los objetivos de calidad. Para ello, muchos proyectos, muchas planeaciones, entre esos los sistemas de gestión, utilizamos lo que nosotros llamamos el cronograma, que les voy a contar cómo se llama diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt o el cronograma, que lo utilizamos en muchas formas, es una herramienta muy útil para representar etapas de un plan y establecer los tiempos, fecha final, fecha inicial, en el que tenemos que tener un resultado de esa etapa. Entonces, a este diagrama de Gantt, que le llamamos cronograma o calendario de ejecución, a estos diagramas lo utilizamos en los trabajos de en las tesis doctorales, lo utilizamos en los proyectos de investigación, inclusive en sistemas de gestión de calidad, porque todo se desarrolla por etapas. Entonces, cuando hacemos una implementación, establecemos fechas, prioridades y recursos, comprometemos al personal. Cuando ya tenemos todo ese plan y estamos ejecutando, tenemos que hacer un seguimiento, es decir, implica la capacidad de comprobar que todas las etapas o todas las partes del sistema funcionan. Entonces, hacemos la creación de un programa de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Hemos
enfocado, hemos asignado un responsable a cada etapa y al proceso en general. Entonces, a ese responsable se le elaboran unos indicadores según la política de calidad. En el sistema se crea un proceso de seguimiento, quiere decir esos indicadores que establecen el momento o la frecuencia en que se van a gestionar. Y se realizan auditorías o se hacen seguimientos de revisión por la dirección, de manera tal que cuando se hagan las auditorías se deben tener intervalos periódicos en los cuales se demuestre que realmente se hace un seguimiento, que son útiles para la evaluación y para los cumplimientos de la norma, en especial de la 15189. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que el compromiso de la dirección, que el liderazgo de la dirección es un proceso que es muy importante en cualquier sistema de gestión de la calidad y que es la dirección quien debe hacer el principal seguimiento, que es revisar que se cumple con los objetivos de la calidad. Para esos cumplimientos de los requisitos, en la norma ISO 9000, que es la madre de la gestión de la calidad, chicos, se dice en la norma que consiste en examinar todos los materiales o todos los sistemas de calidad, conocidos analíticamente como sustancias conocidas, que junto con las muestras de los pacientes para realizar un seguimiento de la exactitud y la precisión de cualquier proceso completo. Esto en términos de propósitos de una acreditación. Pero en términos de un sistema de gestión, cualquier estrategia de control de calidad, sea preanalítico, analítico o posanalítico, cumple con esta definición de la norma ISO 9000. En 1981, la Organización Mundial de la Salud definió esos controles que ustedes utilizan como controles internos, la definió como un conjunto de procedimientos que evalúan continuamente el trabajo del y los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir? Es un sistema que me asegura durante la ejecución que el resultado se va a obtener y que desde que yo inicio un procedimiento, sé que lo estoy iniciando bien. Y eso es lo que hace un control interno cuando ustedes hacen un análisis. Pues en la norma ISO 9000 nos están diciendo que cualquier estrategia de control de calidad busca exactamente lo mismo, que desde que yo inicio tenga una seguridad de que el resultado lo voy a conseguir y que es de calidad. Entonces, los términos control de calidad y control interno de calidad se utilizan de forma intercambiable, de manera tal que se reconocen no solamente como materiales de control de calidad, sino como estrategias de control de calidad. Muchas veces, para evitar confusiones, el control de calidad se utiliza en referencia a los materiales de referencia o de control utilizados en la parte analítica, ¿cierto? Sin embargo, este control de calidad, según la norma 9000, ISO 9000, se conoce como cualquier estrategia que me ayude a cumplir los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar en los métodos analíticos de los controles de calidad, tenemos, por ejemplo, dependiendo de si los análisis son cuantitativos, si los análisis son cualitativos o son semi-cuantitativos. Y en ese sentido, pues ustedes lo tienen muy claro desde Metrología 2. Hombre, pues si yo tengo un análisis cuantitativo, pues tengo una forma de validarlos, de verificarlos, ¿cierto? Y de lograr con un control que ellos sean exactos, es decir, precisos y veraces, y establecer una calidad, y que junto con el establecimiento de la incertidumbre, yo establezco una calidad, vendo esa calidad. Ahora en los análisis cuantitativos, pues tengo otra forma de validarlos y verificarlos. Entonces, la pregunta es, ¿y cuando tenemos semicuantitativos? Los semicuantitativos son muy parecidos a los análisis cualitativos, cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos tienen términos cuantitativos, pero que el resultado no necesariamente es una magnitud, o que puede ser una magnitud, pero es una magnitud que se relaciona con el resultado. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos expresan la cantidad de sustancia, pero no la real. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando decimos hemoglobina glucosilada 5.2%, o por ejemplo, cuando decimos en un kit 1 más, 2 más, 3 más, y entonces estamos definiendo ese 1 más, 2 más hasta un nivel, pero no estamos definiendo la cantidad, sino un nivel que está dentro de un rango, un nivel. Entonces a eso le llamamos nosotros semicuantitativos, que tiene partes cuantitativas, pero que el resultado no necesariamente es una magnitud que expresa la cantidad exacta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿Hay una pregunta? Entonces yo les hago una pregunta, chicos. De acuerdo a lo que ustedes aprendieron en Metrología 2, los análisis cuantitativos se validan y se verifican. Ustedes lo aprendieron. Los análisis cualitativos también tienen una forma, digamos, ¿cómo lo digo yo? Espérenme un momentico. Proporcional, no, no es proporcional. La palabra no es proporcional, sino en porcentaje. Espérenme que se me va la palabra, chicos. Es decir, yo no expreso una magnitud, sino expreso como una relación, ¿cierto? Una relación. Y esos son los análisis cuantitativos de positivo, negativo, reactivo, no reactivo, o de porcentaje, anómalo, ¿cierto? Pero en los análisis semi-cuantitativos, partes cuantitativas y partes, y un resultado no necesariamente de cantidad exacta cuantitativa, pero puede ser un número, pero que no se relaciona con una cantidad exacta, sino con un nivel, ¿cierto? Un nivel. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo creen ustedes que verificamos un análisis semi-cuantitativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes después de haber visto Metrología 2? Ah, chicos, ¿cómo lo creen? Ah, muchachos. Profe, pero una pregunta, como cuando usted se refiere es como para validar el resultado en esos ensayos semi-cuantitativos. Exacto, Manuela. Porque, por ejemplo, ahí como dice en el ejemplo de algunos, pues algunos ejemplos, las tiras reactivas para orina, pues lo que uno haría sería como verificar, por ejemplo, que el kit no esté vencido y seguir bien las instrucciones del fabricante y almacenarlo bien, pues como con todas las indicaciones y de esa manera uno digamos que validaría el resultado en ese Sí, caso. Entonces, Manuela, digamos, perfecto. Sigue, Manuela. entonces, pues yo digo que esa es la forma como de validar que el hecho de que me dio, por ejemplo, 3 cruces para tal cosa, realmente lo pone en ese nivel, si es normal o es patológico. Ujú. Y lo que dice Manuela es perfecto porque en Metrología 2 yo les hablé de cuándo se verificaban y cuándo eran cualitativos, cómo se verificaban o validaban. Pero cuando yo tengo un análisis semi-cuantitativo, tengo las bases de un cuantitativo y cualitativo. Es decir, es algo que se relaciona, pero es algo que yo puedo verificar. Es decir, yo puedo verificar y colocar diferentes valores y verificar que sí se cumpla, ¿cierto? Entonces se pueden validar. Es decir, que todo el conocimiento que ustedes tienen ya los tienen para utilizarlos en cualquier sistema de gestión. Eso solamente era para demostrarles que ustedes tienen el conocimiento que necesitan. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente del tipo de análisis realizado, sea cualitativo, cuantitativo o semi-cuantitativo, yo debo establecer políticas y procedimientos por escrito que incluyan cualquier acción correctiva, de mejoramiento, de mantenimiento. Debo tener un personal capacitado, debo comprobar que la documentación esté completa y debo revisar los datos de los controles de calidad, lo que dijo Manuela, que estén vigentes, que no se hayan vencido, que el almacenamiento sea correcto, que su control sea el mejor. Entonces, cuando tengo un análisis cuantitativo, pues yo tengo una cantidad, una magnitud que define la cantidad de analito presente y generalmente son veraces y precisos. Eso quiere decir que cuando yo tengo un análisis cuantitativo, yo puedo decir si está dentro del control o fuera de control y lo puedo definir como parte del sistema de gestión de la calidad y evalúo cada análisis de manera fiable, ¿ok? Lo mismo, entonces, cuando yo tengo un análisis, yo implemento y establezco políticas y procedimientos. Recuerden ustedes que la política va enfocada a entregar resultados de calidad. Hombre, que yo tengo tantos análisis, tantos procedimientos analíticos, entonces por cada procedimiento establezco unas políticas de calidad. Y las políticas de calidad me deben englobar a una política de calidad de todo el laboratorio, donde yo, cumpliendo esa política de calidad, el laboratorio cumpla con todas las políticas de calidad de cada procedimiento. Entonces, asigno responsabilidades de supervisión, mejoramiento, revisión, formo al personal, selecciono materiales de control de calidad buenos o de buena calidad, establezco intervalos para ese material, elaboro gráficos que me permitan
control, como por ejemplo cartas de control, como la de eBay Jennings, ¿cierto? Establezco sistemas para supervisar esos valores de control, aplico medidas correctivas si es necesario y mantengo registros y acciones correctivas, de las acciones correctivas y de los valores logrados. Entonces, cuando tenemos esos controles, que son sustancias que contienen una cantidad determinada y que me ayudan a hacer control y a validar la fiabilidad de mis métodos, entonces debo establecer y debo registrar todo lo que tenemos acá. Ahora, este apunte que yo hago acá es que, ojo con lo que les voy a decir, chicos, ustedes tienen una cantidad de capacidades impresionantes, pero ustedes tienen dos tipos de materiales de referencia. Unos son los controles y otros son los calibradores. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un calibrador y un control? ¿Qué piensan ustedes de lo que es un calibrador y un control? Ustedes utilizan controles internos y controles de analíticos. ¿Cuál es la diferencia entre un control y calibrador? Cuéntenme ustedes, chicos. ¿Qué saben ustedes que es un calibrador? ¿Ah, muchachos? Profe, pues yo lo veo más desde la parte de química clínica, no sé, está, pues sí está bien, que los calibradores, pues en los casos que íbamos a determinar determinado analito, valga la redundancia. Por ejemplo, el calibrador se usaba para hallar las concentraciones de las muestras de los pacientes porque el calibrador que da el fabricante tiene pues como una magnitud o sí, tiene una concentración definida. En cambio, los controles se utilizan para validar el proceso y tienen es un rango, por decirlo así, dentro del cual uno debe estar para no, pues para validar el resultado. Bueno, muy bien, Manuela, excelente. Ven, cojan todo lo que ustedes han aprendido. De aquí en adelante, chicos, el calibrador siempre va a ser un material de referencia para el instrumento. De una hora que ustedes conocen mucho que es un fotocolo analizador, ustedes establecen la escala de longitud de onda y la escala de absorbancia, ¿ok? Entonces ustedes tienen calibradores como por ejemplo una celdita que les dice que el equipo está midiendo bien. Entonces ese es un calibrador. Ustedes pueden tener una, por ejemplo, como lo que hicieron en Metrología 1, que es una sustancia como el rojo de metilo, y le pueden medir, pero no es una sustancia biológica que les dé un resultado biológico o bioquímico. Esa sustancia que es química y que el equipo está leyendo bien, de acuerdo a unas medidas o unas normas ya establecidas por organizaciones o por una norma, eso es un calibrador. Pero lo que habló esto Manuela, que tiene razón, se llaman controles, ya sean de procesos, sean de intervalo o sean como tal, ¿cierto? Entonces, una cosa es un control calibrado. El calibrador se establece porque calibra un instrumento o configura, mientras que un control es un control más biológico, más bioquímico. ¿Entendido, chicos? Entonces, de aquí en adelante, siempre que ustedes tengan un calibrador, por ejemplo, Manuela, de acuerdo a lo que me contestaste, ¿las pesitas patrón son calibres o son controles? Y todas son, Serían todas son calibradores. materiales de referencia. Exacto, Manuela. ¿Entendido la diferencia? ¿Entendía la diferencia, chicos? ¿Para todos? Chachos. ¿Mm? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los controles deben ser adecuados al análisis, es decir, a la sustancia que se mide, el calibrador, ¿no? Los controles deben tener la cantidad de analito presente, ¿cierto? Para saber que lo que estamos midiendo está cerca a lo que queremos controlar. O lo que queremos, los controles deben tener la misma matriz de las sustancias de las muestras de los pacientes. Los, ¿no? ¿Cierto?
un valor normal, un valor anómalo, o por fuera o por debajo, ¿cierto? De valores críticos, de manera tal que me dejen a mí analizar que realmente el análisis que yo estoy llevando a cabo es correcto y que está llevándose a cabo de forma, digamos, veraz y precisa. Y esto es lo que ustedes hacen normalmente, ¿sí o no, chicos? Entonces, en metrología 1 ustedes aprendieron de materiales de referencia que pueden ser calibradores o controles, ¿ok? Y los que ustedes normalmente manejan en parte analítica se llaman control y por eso le llaman control interno, ¿ok? Entonces, dentro de esos métodos analíticos, nosotros tenemos que saber cómo se preparan o cómo se almacenan. Ustedes saben que hay materiales, controles que vienen en forma de polvos o en forma de para reconstituir y que muchas veces el hecho de que yo lo tenga que reconstituir significa agregar un error más, pero que ese error depende de las habilidades que yo tenga como analista. Hombre, que yo hago una dilución de ese, lo reconstituyo y hago diluciones y las congelo en alícuotas para que todas me queden iguales. Bueno, entonces eso está de acuerdo a las habilidades que yo tenga con respecto al análisis. ¿Ok? Pero también tengo controles de calidad que ya vienen líquidos y que simplemente tengo que saber almacenarlos y manejarlos de manera bien. Entonces ahí el único error es el pipeteo, ¿cierto? Que puedo tener cuando voy a manejarlos. Entonces esos controles yo los analizo con respecto al tiempo, entonces analizo y cumplo con un objetivo de calidad que significa, ojo, que significa esa confiabilidad o ese nivel de calidad o esa probabilidad que yo manejo, dentro de las cuales ustedes saben que tenemos la media, tenemos más o menos una desviación estándar, es decir, 67%, tenemos más o menos 2 desviaciones estándar, lo que nosotros conocemos como el factor de cobertura o el factor Z en Z-score en estadística, ¿cierto? O 3 más o menos, 3 desviaciones estándar, y que todo esto se hace por medio de sistemas de control donde nosotros no solamente evaluamos la estadística descriptiva que me dice cuál es la mediana, la media y la variabilidad o la tendencia de esos resultados, sino que también establecemos sistemas de control como los gráficos de control o las cartas de control, dentro de las cuales una de las que ustedes conocen se llama la de Libet-Jennings, donde nosotros podemos manejar esa estadística de más o menos una o más o menos dos o más o menos tres desviaciones estándar para saber cuándo estamos dentro de control o fuera de control. ¿Hay algo que yo les haya hablado a ustedes, chicos, que ustedes no conozcan o que quieren que les explique de una manera más específica? ¿Hay algo que ustedes no entiendan de lo que yo he hablado hasta este momento? ¿Ah, muchachos? Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, chicos, toda esta carreta para decirles que cuando yo planifico es estructurar, organizar, establecer primero objetivos, compromisos, responsabilidades, etapas, cronogramas y controles por medio de los cuales yo me permita hacer un seguimiento de eso, así como ustedes hacen seguimiento de la parte analítica, que haya una forma de hacer seguimiento de ese sistema de gestión. Entonces, ustedes van a encontrar que hay muchas herramientas con las cuales nosotros hacemos sistema de gestión, dentro de las cuales muchas de ellas son estadísticas, una de ellas las van a aprender conmigo, dentro de las cuales yo les voy a enseñar unas que se llaman la CIS-SISMA, ¿cierto? Que están dentro de las normas, dentro de algunas reglas múltiples de Wisgar, ¿cierto? Que son simplemente unas estrategias por medio de las cuales nosotros no solamente controlamos una parte analítica, sino que también podemos implementar forma de evaluar la parte la parte analítica y la parte posanalítica. Y a esto le llamamos planificación y control de cualquier análisis o de cualquier etapa del laboratorio. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, chicos? Y aquí ya terminamos la clase, ¿ok? Chicos, ¿hay alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿O todo muy claro? Recuerden lo que yo les digo, o ustedes no me preguntan o porque todo quedó muy claro o porque no me entendieron nada. Entonces cuéntenme, ¿quedó claro o no quedó claro? Por mi parte, sí, profe, todo claro. Nati, gracias.
Entonces, chicos, en este momento hemos terminado la clase. Voy a dejar voy a tener la grabación para que no nos quede muy larga. Recuerden